ayer revisé los trabajos que habían enviado minutos después de la... Bueno, revisé los trabajos que habían retrasado. Si alguien entrega después, o sea, no le revisé ayer, o sea, que entregó ayer en la tarde o algo por el estilo, me va a tener que avisar. Ya no voy a volver a revisar uno por uno. O sea, ya lo revisé 2 veces. Entonces, si alguien quiere entregar una práctica retrasada o... Fernando, de hecho, me acuerdo que me falta su examen. Pero nada más, entonces, o sea, el detalle es de que ya me tienen que avisar, ¿sí? Ya me tienen que avisar, no, pues, entregué tarde o por favor revíseme y cosas por el estilo, ¿ok? Y también lo mismo, las calificaciones así las subiré cuando sea o sea, lo sumo todo parejo, ¿no? No las he subido, pero pero bueno, el detalle complicado está de que varios no están entregando. Entonces, pues es algo que me tienen que decir, o sea, esta unidad, recuerden, y aprovecho que estamos viendo esta unidad, recordemos que una de las reglas lógicas es el concepto de implicación. El concepto de implicación es que hay un antecedente y para un consecuente. Entonces, un antecedente, o sea, por ejemplo, el consecuente de que no estés entregando, porque ni siquiera es el intento, o sea, no es desde que entregaste y entregaste mal o el examen te fue mal, no, es que no están entregando. Y vimos ayer que eran como unos 6, 8. De hecho, uno de plano ya reprobó, o sea, ya realmente ya no puede pasar. Entonces, el detalle, o ya no debería de, ¿no? O sea, reglamentariamente ya no. Entonces, el detalle es cuál es el antecedente, o sea, qué es lo que provoca que eso suceda. Y pues ya es una cuestión personal, ¿no? O sea, calculemos, son más de 30 compañeros y cada uno de ustedes lo que hace que, que le entiendan o que estén motivados a hacer las cosas, pues es variable. O sea, yo no puedo decir que hay uno mismo, hay uno solo, hay muchas razones, entonces, pues tienen que revisarlas primeramente con ustedes mismos, ¿no? Porque nos dicen, no, pues véanlo con el tutor. Pero pues a veces cuando uno de tutor, pues a veces no nos dicen, o a veces aunque nos digan, ¿no? O sea, porque si es un problema económico, pues ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar dinero, ¿eh? Entonces, o si es un problema psicológico, pues lo más que podemos hacer es ofrecerles ayuda psicológica, nada más. No podemos hacer ciertas cosas fuera de, o sea, como decíamos, ¿no? Tienes varios antecedentes de poder, fuentes de, están los tutoriales, están las clases, hay tutoriales, hay libros, hay ejemplos, en el material vienen muchas cosas. Entonces, si ni a todo eso junto le entiendes, entonces, pues tendrás que revisar el detalle, ¿no? Que posiblemente tus antecedentes sean mejor para otra cosa, ¿no? Entonces, en esta unidad, ok, hay un detalle interesante que me gustaría que vieran, que es el concepto de antecedente y consecuente, porque ahorita es lo que vamos a ver. Por ejemplo, yo soy yo soy malo, pero bueno, no tampoco tan pésimo, pero sí soy malo. Tengo aquí mis libros, pero las tablas están chuecas y algunas hasta medio se caen, ¿no? Pero bueno, o sea, no se caen de que se caen, o sea, están medio ladeadas, pero sostienen los libros que yo quiero, ¿no? O sea, funcionan. Entonces, por ejemplo, yo nunca había sido carpintero, ni mecánico, ni médico, ni, o sea, porque mis antecedentes no lo dan. Entonces, tú estableces un razonamiento que es importantísimo. Les digo, nosotros estamos en un examen de admisión y llega un muchacho y nos dice, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues que
Dice, mi ficha es mecatrónica. Ay, pero es que quiero cambiarla. Digo, no, compañero, ya a estas alturas del juego no se puede. Estamos en pleno examen. Es que quiero cambiarla. Le digo, pues ya no puedes, ya hay un plazo para todo y si no lo hiciste ahí, pues ya no se puede. Y le decimos, es que yo quiero ser inventor. Digo, no, qué bueno, qué padre que tengas ese. Pero le decimos, bueno, ok, por eso quieres ser ingeniero, que iba a mecatrónica. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y te gustan las matemáticas? No. Y bueno, entonces, pues todas las ingenierías, todas, llevan matemáticas. Entonces, así como que quieres ser ingeniero, pero no quieres lo que cuesta ser ingeniero, ¿no? No, pues sí, es que aparte me gusta el diseño gráfico y aparte, digo, no, pues sí. Entonces digo, bueno, dijimos pues que pensara muy bien, ¿no? O sea, tienes que pensar realmente, tener un razonamiento, ¿sí? Y la matemática y la lógica te proporcionan eso, formas de razonar, que en realidad ya tenemos, ¿eh? La única diferencia con lo que se hace naturalmente es que esto es formal, es decir, hay una forma, una regla. Nosotros sabemos que ahorita, sobre todo ahorita, hay tres cosas que tienen mucho auge. Es en todo lo que es la computación, todas las ramas de las ciencias computacionales, básicamente las tres ramas que tienen mucho trabajo son inteligencia artificial, seguridad informática y ciencia de los datos. ¿Sí? Entonces, ciencia de los datos está asociado a estadística, seguridad informática está asociada a matemáticas, a criptografía, e inteligencia artificial está asociada a matemáticas también, o sea, está asociada a estadística, lo que le llaman aprendizaje de máquinas, etcétera, etcétera. Reglas de intuición, ok. Y entendemos la inteligencia artificial como aquella que se crea con la intención de reforzar o moldear la inteligencia humana, una simulación de cómo pensamos. ¿Sí? Decía de los primeros autores de la computación, decían que realmente la inteligencia artificial no era como nuestra inteligencia, simulamos nuestra inteligencia, pero realmente no puede ser igual porque un cerebro, una máquina, pues no es igual a nuestro cerebro. Entonces lo que hacemos es una emulación. Emulación, lo que se le llama es emula el razonamiento. No es el razonamiento que hace un humano, sino es una forma parecida. En los años 70 y 80 empezaron las ideas de lo que llamaban sistemas expertos, ¿sí? Un sistema experto hace lo siguiente, por ejemplo, los primeros sistemas expertos, médicos, vas con un programa, el programa le das los síntomas, de preferencia con otra persona para que cheque bien que sea cierto, y ya te puede dar un diagnóstico. Un sistema experto, por ejemplo, puede predecir cuándo posiblemente va a haber un temblor. Un sistema experto te puede decir cuánto dinero vas a ganar en una inversión. De hecho, pues, se usan para ese tipo de cosas. Y la idea en los sistemas expertos normalmente tenían tres partes. Bueno, tienen las partes de lo que es interfaz del usuario, o sea, cómo se comunican con él. Dos, tenían una base de conocimientos. ¿Sí? La base de conocimientos implica normalmente dos cosas, que son hechos y que son hechos y son reglas. Y tres, tienen lo que se conoce como un motor de inferencias. ¿Sí? ¿A qué llamamos? Ok, ¿a qué llamamos una interfaz de usuario? Pues que es simplemente un programa que se comunique donde el usuario puede hacerle preguntas o interactúa con el sistema experto. Y por ejemplo, lo pueden ver en los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos ya tienen interfaces de usuarios pues muy avanzadas, ¿no? Tienen sus lentes de realidad virtual, sus guantes y pues ya tienen muchas cosas, ¿no? Entonces eso es una interfaz. Base de conocimientos.
Por ejemplo, todos los grandes sistemas donde las cosas son gratis, como Facebook, Google, demás, lo que hacen es crean bases de conocimiento de ti. Entonces realmente saben muchísimo de ti, ¿sale? Entonces, como saben muchísimo de ti, saben cómo te pueden influir. Entonces, que de hecho es una queja que tienen muy fuerte contra Google, porque se han dado cuenta que los mensajes de odio, el odio vende más. Entonces, la gente que se dedica a emitir lenguajes de odio o cosas de odio, tiendes más a, ¿cómo se llama? A que haya más usuarios y a que la gente esté más metida en Facebook. Entonces eso lo lograron mediante la tercera parte, el tercer elemento que es el motor de inferencias. Un motor de inferencias, vamos a ver primero qué es una inferencia, pero es un conjunto de inferencias que permiten razonar. ¿Sí? ¿Qué es una regla de inferencia? El concepto si esto es eso, si no, entonces es aquello. Afirmaciones verdaderas a partir de otras ya conocidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, rápidamente bueno, y ustedes que están más en eso, ¿alguien me puede decir o por qué infieren o por qué creen, porque eso es una creencia al final de cuentas, que varios de sus compañeros no están entregando nada, que ya es la segunda vez que no entregan nada? Igual quizás ni asisten a clases, no sé, la verdad no. ¿Por qué creen? ¿Cuál es su inferencia? ¿Alguien que guste opinar? María José, Daniel, Jaciel, Noemí, Eric, ¿alguno? Wow. Nadie quiere, a ver, pues ni modo, a fuerzas. Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que varios de tus compañeros no están entregando las cosas? Mm, Puede ser porque se les complica, no sé. Pues sí, pero pues, se supone que por eso estás estudiando, ¿no? O sea, se supone que el hecho que tienes, de que entraste a estudiar implica una responsabilidad y que lo tienes que hacer, ¿no? Si se te complica, pues dime qué cosa es sencilla. Nada es completamente sencillo, ¿no? Digo, las cosas, decían un comercial hace mucho, las cosas que valen la pena, si fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no? Era una frase de un Ron, ¿sí? Entonces, pues la idea, digo, a todo el mundo se nos complican las cosas, pero bueno. Entonces, por ejemplo, yo intuyo de que no les gusta hablar. El problema está de que es una de el hecho de que sean participativos, de que sepan hablar en público, es una de las cualidades que aprecian mucho en las empresas, ¿eh? Sí, porque si yo tengo algunos de ustedes que no habla y que no dice nada y que se les permite participar y no lo hacen, entonces el antecedente, no saben participar, consecuente, pues lo más seguro es que no tengan, sea difícil que consigan un buen empleo, ¿eh? Porque lo primero que tienen que hacer es venderse a sí mismos, entonces así como que si no saben expresarse, el clásico es que no sé cómo decirlo, wow, eso implica de que te va a limitar mucho a la hora de tu trabajo, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de, de incluso estar en tu trabajo, ¿no? Llevarte bien con la gente, cosas por el estilo. Pero bueno, ok, reglas de inferencia. Una inferencia es que a partir de algo que conocemos podamos establecer una consecuencia. O sea, les decía, si ustedes no son participativos, entonces la consecuencia pues, no es mala, no van a reprobar la materia, obviamente. El problema es que cuando vayan a pedir trabajo
no van a tener experiencia en hablar y en comunicarse. No sabes comunicarte. Entonces, ¿cómo le vas a hacer con la persona que te va a contratar? O sea, ¿qué es lo que va a resultar? Pues va a decir, no, mejor busco a alguien que sí. Y ya. O sea, contratar a la gente, no, nada más es que ya llegué con mi titulito, ya contrátame. No. Piden muchas cosas ya, porque el mercado lo permite. Entonces, bueno, primer cosa, afirmaciones verdaderas a partir de otras conocidas. Entonces establecemos el concepto de modos o modus en latín. Esta frase arriba es modus en latín, un modo, una manera o una regla. Entonces este, establecemos un razonamiento, ¿sale? Entonces esos razonamientos que vienen de la filosofía, o sea, no son de la computación, vienen de la filosofía, este, son maneras en las que tú puedes llegar a una conclusión de una forma válida, ¿sí? ¿A qué me refiero con una forma válida? ¿Ok? A ver, pongamos una forma no válida, por un caso muy común. El concepto le llamo yo el concepto del cuento de hadas. El concepto de cuento de hadas es que mucha gente cree que dices, a ver, pues yo soy bonita, me voy a encontrar un príncipe guapo, se va a casar conmigo, ya no voy a hacer nada porque pues ya voy a ser su esposa y me va a mimar, voy a ser su niña mimadita y soy su princesa y somos felices para siempre. No es cierto, obvio. Bueno, estadísticamente no, puede ser que un caso aislado, pero todo tiene, o sea, ese es un cuento de hadas. El razonamiento de que digas, bueno, ¿y por qué no me va como en la televisión? Si yo veo que en la televisión pasa esto y por qué a mí no me va igual. Obviamente que recordemos que son fantasías, pero hay gente que sí piensa así, ¿eh? O sea, dice, si a mi vecino le va igual y hago lo mismo y no me va igual, pues porque no son los mismos antecedentes, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en eso, o sea, cuáles cosas sí son generales y sí son válidas y cuáles no. Por ejemplo, el primer modo que vamos a ver es lo que conocemos como el modo poniendo pones o afirmando afirmas. Y es una condicional que establece que si el primer elemento, el antecedente, se cumple, por lo tanto se debe dar el consecuente, ¿sí? Y en lógica se expresa como está aquí en esta expresión. P y P implica Q. Si P es cierto, significa que esto de aquí se hace cierto. Y como P es cierto, también se hace cierto esto, por lo tanto Q tiene que ser cierto. La expresión, si llueve la calle se moja. Llovió, entonces la calle se moja. La regla es la de la izquierda. Si llueve la calle se moja. El evento que sucede llovió. Entonces, por lo tanto, tu conclusión es que la calle se mojó. Si el impuesto a la benzina baja, gastamos menos dinero en transportarnos. La benzina, la gasolina. El impuesto bajó, por lo tanto debemos gastar menos dinero. Si los estudiantes no entregan sus trabajos ni hacen sus exámenes, entonces, por lo tanto, reprueban. No entregaste tus exámenes ni tus prácticas. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión a la que tenemos que llegar? Bueno, que de hecho es un modo más adelante, pero... A ver, afirmando afirmas. Si si son las 10 de la mañana, tengo clases de discretas. Son las 10 de la mañana, ¿qué es la conclusión que tengo que llegar? ¿Qué tengo que asistir a ¿Qué te- clases? Exacto, que tengo clases de discretas. Este, si están conectados, entonces me van a contestar. María Isabel, ¿me podrías contestar? A ver, ¿me puede decir alguien cuál es la conclusión que puedo llegar?
Nadie me contesta. Contestan, compañeros. ¿Cuál es la conclusión que puedo llegar si le digo a María Isabel que me conteste? Está conectada, así se le llega a contestar. Exacto, que una de dos, o no está conectada, bueno, que nada más puso el enlace así, pero realmente ahorita está en otro lado, o que tiene problemas con su micrófono. Claro que en ese caso me podría haber mandado un chat de que tengo problemas con el micrófono, no puedo conectarme. ¿Ok? Entonces, el modo ponendo ponens o afirmando afirmo significa que cuando algo es cierto, lo segundo tiene que ser cierto. Entonces, mi afirmación de que si estás conectado, entonces me contestas, no es cierto, porque puede ser que ustedes, a ver, el hecho de que tengan aquí su imagen o su, no significa realmente que estén en clase, ¿sí? Significa que pues, simplemente conectaron la que está es su computadora, no ustedes. Sí estoy aquí, pero no me funciona el micrófono. Gracias, María Isabel, ya te estoy quemando. Ya ven que sí me mandó el chat. Ok, entonces, que de hecho es cierto, o sea, ahora, el problema no es para mí, ¿eh? O sea, la idea no es quemar a María Isabel, obviamente. No, no, eso no tiene nada que ver. Sino básicamente, la idea es de que después, usando el modo de razonamiento, nos dicen, es que yo no aprendo nada, pero tendrías que ver por qué no aprendes. O sea, porque tendrías que ver todo el razonamiento de tus antecedentes para tu consecuente. Sí. El hecho de que estés en un salón tampoco implica de que estés atendiendo a la clase. Ni siquiera, o sea, y a veces no es su culpa, ¿eh? O sea, por ejemplo, puede ser de que llego a las 7 de la mañana bien dormidote, entro a la clase, me siento en el mesabanco y casi ya sigo dormido media hora, ¿no? Pero es la ventaja de las clases grabadas. La ventaja de las clases grabadas es de que si en el momento que tengo la clase no tengo cabeza para, porque a veces a mí también me pasa, pues lo hago después, ¿sí? Pero sí lo hago, o sea, eso sí tiene que ser, tengo que hacerlo. Entonces, el modo poniendo ponen se trata de sí. P implica Q. Si llueve, entonces las calles se mojan. Llovió, por lo tanto las calles se tienen que mojar. Si, por ejemplo, a ver, si yo hiciera la afirmación poniendo ponen, si se casaron, entonces están enamorados. Juanita se casó. Juanita y Ernesto se casaron. ¿Qué puedo implicar? ¿O cuál es la conclusión, el efecto? ¿A qué efecto Eh, tengo que llegar? ¿O cuál? Están enamorados. Pues sí, claro, no siempre es cierto, ¿eh? Ahí ya sería una cuestión de estadística. De hecho, en sistemas hay unas cosas que se llaman lógica difusa. La lógica difusa son aquellas cosas que no son necesariamente iguales para todo el mundo. Por ejemplo, el clima. A dos personas le puedes preguntar, oye, hace calor, y una te puede decir que sí y otra puede decir que no. Depende a cómo estén acostumbrados. Una persona de la costa o del desierto te va a decir que hace calor hasta que estemos a más de 20 grados, 25. Y alguien que viene de países fríos te va a decir que a los 18 grados ya hace calor. ¿Sí? Por eso se le llama difuso, que no es muy claro. Aquí en este caso, a ver, ¿alguien me puede hacer una afirmación poniendo ponens? De que tienes una causa, tienes, tienes una regla, ocurre la causa y por lo tanto tienes que llegar al efecto. A ver, denme un ejemplo ustedes de un poniendo ponens. Si no entrego las tareas y no hago el examen, repruebo. Si entregas las tareas, tienes chance de pasar. Entregaste las tareas, ¿a qué conclusión debemos de llegar? ¿Qué va a pasar? Exacto. A ver, una pregunta. Cuando van a ustedes a una tienda, al Oxxo o al Extra o a la tiendita de la esquina, ¿cómo se daría un poniendo ponens?
¿Cómo Si sería quiero un ponente comprar, oponente? ¿Cómo, Daniel? si quiero comprar algo, necesito dinero, ¿no? A ver, antecedente, la regla es, si yo pago, me entregas el bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Yo pagué 50 pesos, por lo tanto me entregas el... ¿Qué vale 50 pesos? Bueno, yo pagué 40 pesos, entonces me entregas el refresco. Un refresco de 3 litros de coca o algo así. ¿Sí? Entonces el razonamiento es eso. Yo te estoy dando dinero y por lo tanto me tienes que dar el bien o el producto. Yo te di dinero, 50 pesos, 100 pesos. Entonces, ¿a qué conclusión tengo que llegar? ¿A qué conclusión tengo que llegar si le entregué el dinero? Que tiene que recibir el producto. Ajá. A ver, por ejemplo, en otro ejemplo que sería el anillo de compromiso. Imaginemos que aprovechando que no puedo usar el micrófono, no, perdón. A María Isabel le dan un anillo de compromiso. A ver, la regla dice, si aceptas un anillo de compromiso, entonces se van a casar. Esa es la regla. Luego, el hecho, María Isabel recibió un anillo, aceptó un anillo de compromiso. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? ¿Cuál es la conclusión lógica? Que ella se va a casar. Exacto. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Están de acuerdo que ese es un razonamiento válido? Sí. Es un razonamiento Sí, válido, ¿no? Si conecto la computadora, entonces va a funcionar. Si la computadora tiene energía, va a funcionar. La computadora está conectada, por lo tanto tiene energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? va a funcionar. Exacto, va a funcionar. Estamos, entonces, si se fijan, es una manera de funcionamiento. Es una manera de razonamiento, perdón. Lo correcto, estamos razonando, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Sí, Segundo modo, el segundo modo, negando niego. Si llueve, entonces las calles se mojan. Las calles no se mojan. Por lo tanto, ¿qué pasó? no está Eh, lloviendo. Exacto. Lo que decían ahorita. Si entrego las prácticas, entonces tengo chance de pasar. No entregué las prácticas. ¿A qué conclusión? Bueno, más bien, no tengo chance de pasar. ¿Cuál debería de ser el antecedente? yo no entrego las actividades ni pensando. Exacto. Y eso a mí me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho no con ustedes nada más, con varios grupos. De repente me mandan el mensaje, ¿por qué reprobé esto? Digo, a ver. Digo, antes de reclamar, digo, porque ese es el razonamiento. Primero checa si entregaste completa las cosas. Y primero que si las hayas entregado, ¿no? Creo que me pasó con Oliver, de que él tenía que entregar sus trabajos y a la hora de que genera el PDF no lo entregó completo. Entonces, pues obviamente le calificó nada más lo que entregó. Entonces, muchas veces, aquí la idea del negando niego es de que el consecuente falló, por lo tanto, significa que el antecedente también falló, ¿sí? O sea, el clásico, si, si estamos interesados en ti para contratarte, entonces te llamamos. No te llamamos, no te llamaron, ¿qué significa? Que no estaban interesados. Es como el clásico, ¿no? Si cuanto a las compañeras, bueno, no. Oigan, ¿sí se estila que las muchachas le pidan el teléfono a los muchachos? O sea, van, se Eh, conocen en algún lugar y le dicen, oye, pásame tu teléfono. Si es lógico o no. Digo, más bien,
¿Es un hecho? ¿Sí también ocurre o no ocurre? O simplemente es el tradicional de que el hombre es el que le pide el teléfono a la mujer. O ya es de los dos. Ya es De los, simétrico de no, los no, dos. ya, sí, ya, ¿Sí, verdad? sí. Entonces, a ver, la regla dice, si te llaman, entonces están interesados en ti. No te llamaron, ¿qué significa? Que no les gustas. Es Que no válido, están interesados. que no estás interesado. Entonces, si se fijan, ese es un segundo modo. Es el que a partir de que algo falló, asumes que otra cosa falló, lo que el antecedente falló. ¿Están de acuerdo? Sí, Imaginemos una regla, dices, si tienes algún atractivo, entonces le gustas a alguien. No le gustas a nadie, ¿qué significa? que no eres atractivo. Exacto, no tienes ni dinero, ni estás guapo, ni eres inteligente, no sé. Ok, entonces el tolendo tollens es eso. Tolendo tollens es negando niego. ¿Ok? Entonces cuando me dicen, ¿por qué reprobé? Ok, primero checa los antecedentes. Checa si entregaste todo. De hecho, lo más correcto debería de ser que primero tú checaras contra las grabaciones y dijeras, o sea, y me ha pasado que me dicen, pero es que está bien, yo ya revisé y lo hice exactamente como me dijo usted. Que va, ok, vamos a checarlo. Digo, mira, esto no está así y esto no está. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Pues de que tú lo podrías revisar solo. O sea, tú solito podrías haber dicho, me faltó esto y me faltó el otro. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo corrijo. Y dices, no, pero es que el maestro tiene que corregirte. No es cierto, ¿eh? Esa es una mentira del tamaño del mundo. Aparte, yo fui de los alumnos que corregían maestros. Entonces, igual tengo la manía de corregirme tratando de corregirme a mí mismo y también sabiendo que yo me equivoco. O sea, un alumno me puede corregir, claro, yo me equivoco, eso no hay ningún problema. Pero entonces regresamos a esa parte del modus. El modus te dice que si algo falló, que si falla el consecuente, el antecedente también. ¿Sí? Las reglas, si tengo mucho dinero, entonces soy feliz. Si no soy feliz, por lo tanto es que no tengo mucho dinero. ¿Sale? Claro, son mentiras, pero bueno. Ok. Siguiente modo, el modo tolendo ponens o negando afirmo. ¿Sí? En este modo es, si uno de los miembros de una disyunción es negado, el otro miembro queda automáticamente afirmado, ya que uno de los términos de la elección ha sido descartado. Fue al cine o de compras. No fue de compras, por lo tanto, ¿a dónde fue? Al cine. Sí. A ver, no sé si algunos de ustedes alguna vez, por cultura general, fueron vieron los concursos de belleza, que Miss México, Miss Universo, Miss Mundo, Miss. Y no sé si vieron, les digo porque sí ocurre, ¿cómo se llama? Cuando decían ¿cómo se llama? Cuando decían a la ganadora, muchas veces no decían a la ganadora principal, sino lo que decían era, Quedó en segundo lugar, ¿no? exacto, decías al segundo lugar, el segundo lugar, Miss Bolivia, porque nada más quedaban dos. Entonces, al momento, imaginemos que nada más estaba Miss México y Miss Estados Unidos. Y dice, nada más quedan dos. Y el segundo lugar es para Miss Estados Unidos. ¿Qué significa? Que México ganó el primero. Exacto. ¿Por qué razón? A ver, espérame tantito.
Perdón, pero es que pensé que estaban tocando la puerta. Ok, ¿por qué razón gana México en ese caso? ¿Por qué gana México si es Estados Unidos y México y el segundo lugar se lo dan a México? Entonces, ¿por qué tu razonamiento te dice que ganó México? Porque no te lo dicen, ¿eh? Porque se descarta una como el segundo lugar. Porque es el que queda, ¿no? Sí, o sea, si hay dos lugares y uno es el segundo, por lo tanto, ¿cuál debe de ser el primero? Imaginemos, que voy con Jaciel y le digo, Jaciel, no reprobaste, ¿qué implica? Que aprobé. Exacto, así de simple, porque solamente hay dos opciones, ¿no? Si una no es, entonces, ¿qué significa que queda la otra? ¿Están de acuerdo? Sí. A esa forma de razonar se le llama Toledo Ponens. Toledo Ponens es negando afirmo. O sea, cuando negas una cosa, afirmas lo contrario. Cuando digo no, ¿qué decíamos? Sí me acuerdo. Con genencial, ¿qué significa? No vino, ¿verdad? No, si no, ya está ahorita diciendo algo. Si no me cae mal, entonces, ¿qué significa? Bueno, puede ser que me caiga bien o me da igual, o sea, pero de todas maneras, normalmente dicen, no, pues no me cae mal, pues significa que no necesariamente ni bien ni mal, ¿sí? Te dice, ¿he ido al cine o de compras? Como no fui a compras, por lo tanto tuve que ver el cine. Cuando te dice, no soy casado, ¿qué significa? Que soltero. O puede ser divorciado o puede ser soltero, ¿están de acuerdo? O viudo, o qué otra cosa. Sí, ¿no? Básicamente, en realidad nada más existen dos casos. Uno, ¿estás casado o estás soltero? Soltero significa que puedes estar viudo, puedes estar divorciado o puedes estar soltero. Soltero, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, modo Toledo Ponens, que cuando niegas una cosa, por lo tanto, tiene que ser la otra. ¿Sí? Si les estoy diciendo, ya no voy a ir a Moodle a revisarles sus tareas porque ya fui 2 veces. Por lo tanto, si me quieren enviar, porque si se las acepto, me la van a tener que enviar por mensajería aquí en Teams, porque ya es retrasado. ¿Ok? Sí, eso es importante porque si te digo, ya no voy a revisar en Moodle las tareas pasadas de todos, o sea, porque eso significa, cuando es de todos, que significa que me tengo que ir uno por uno a ver quién entregó después. Y obviamente es mucho trabajo. Ok, entonces ese es el modo Toledo Ponens, negando firmo. El concepto doble negación, no me ocurre que Ana no es estudiante, por lo tanto, Ana no es estudiante. Antonio no es feo. ¿Qué significa? ¿O qué puede implicar? ¿Que está guapo? Ajá, que es guapo, atractivo, ¿no? Cuando dices no es feo. Cuando dices no vino ayer. Cuando dices no vino ayer es que o vino hoy o vino otro día. ¿Están de acuerdo? Doble Sí. negación se te dice cuando aplicas 2 veces el concepto de negación y tarde o temprano lo que haces es afirmando lo que decías originalmente. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de una doble negación? Una doble negación, compañeros. Podría ser, no entregué porque no lo hice. ¿No qué? No entregué porque no lo hice.
No entregaste porque no lo hiciste. A ver. Bueno, pero es no entregaste, no lo hiciste. No, pero ahí es una consecuencia, no es una doble negación como tal. ¿Sí? Más bien sería, por ejemplo, sería no vine, no vine, es que sí vine. No eres alto, por lo tanto eres bajo. No, no eres, no eres flojo. Cuando te dicen no eres flojo, pues lo que implica es que eres trabajador, ¿no? O sea, es una doble implicación. Antes de irnos, díganme una afirmación negando afirmo. Donde tienes dos opciones, una la niegas y por lo tanto la otra es la que tiene que ser cierta. Díganme un ejemplo. Un ejemplo, compañeros. A ver, se las digo de que tiene que ver con esto. ¿El profe alarga la clase o nos vamos temprano? El profe no alargó la clase, por lo tanto, ¿qué tiene que suceder? Nos fuimos temprano. A ver, ¿alguien me puede dar otro ejemplo ya para irnos temprano? O no entré a la clase, por lo tanto me dormí. O entrabas a la clase o te dormías. No entraste a la clase, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión lógica? Me dormí. Exacto. O sea, la regla es, entras a la clase o te duermes. Esa es la regla. Luego, el hecho, no entraste a la clase, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué fue lo que sucedió? Te dormiste. ¿Sí? ¿Sí queda clara la idea o no queda clara la idea, compañeros? Sí, sí, creo. ¿Sí? Sí. O sea, la idea de los modos, ¿cómo razonamos? Cuando dices, tuvo que pasar esto. Aclarando que hay cosas que tienen lógica. Si las zonas de otra manera, pues, normalmente no. ¿Por qué no viniste? Porque estaba cansado. ¿Y por qué estabas cansado? Uy, eso es horrible. Sí, no, así como que, uy, parece la policía. Pero bueno. ¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí? Con los modos lógicos.